Welcome to Pro Español. Hola, amigos míos y bienvenidos. Soy Elena y hoy quiero compartir algo muy especial con ustedes. Se trata de 50 palabras. Sí, solo 50. Si conocen estas palabras, pueden empezar a hablar español con fluidez. Tal vez suene extraño. Tal vez piensen, ¿cómo pueden solo 50 palabras ayudarme a hablar bien? Pero confíen en mí si pueden. No son palabras grandes, no son palabras difíciles, son palabras pequeñas, las que la gente usa todos los días. Estas palabras son la clave. Recuerdo cuando empecé a aprender español. Me sentía perdida. No sabía qué decir. Tenía muchas palabras en la cabeza, pero no sabía cómo usarlas. Entonces, un día, mi profesora dijo, no necesitas muchas palabras, solo necesitas las palabras correctas. Eso lo cambió todo para mí. Así que hoy quiero darles esas palabras. Quiero ayudarlos a hablar, a pensar y a sentir en español. Y lo haré con una historia sencilla, una historia sobre cómo usé estas palabras en mi vida real. Así que déjenme llevarlos de vuelta al comienzo. Cuando era niña, me encantaban las historias. Las escuchaba por la noche, las escuchaba por la mañana. Las escuchaba todo el día, pero no eran en español. Eran en mi propio idioma. Un día escuché una historia en español. No la entendía, pero me gustó el sonido. La voz era suave, las palabras eran cálidas. Quería entender. Quería sentir esa historia en mi corazón. Así que empecé a escuchar todos los días. Escuchaba historias cortas, canciones y pequeñas conversaciones. Al principio era difícil. No lograba captar el significado. Pero había algunas palabras que aparecían una y otra vez. Palabras como yo, tú, querer, ir, poder, venir, gustar, tener y necesitar. Empecé a escribirlas. Las decía en voz alta. Formaba frases pequeñas. Decía cosas como, quiero agua, puedes venir, o me gustan las manzanas. Eran palabras pequeñas, pero me ayudaron muchísimo. Poco a poco vi un cambio. Podía entender más, podía hablar más. Ya no tenía miedo. Estas 50 palabras se convirtieron en mis amigas. Las usaba todos los días. No necesitaba grandes reglas de gramática. Solo necesitaba usar estas palabras con cuidado. Un día conocí a una turista en mi ciudad. Era de Estados Unidos. Me preguntó, ¿sabes dónde está el mercado? Sonreí y le dije, sí, puedo enseñarte. Estaba tan feliz. Hablé en español y ella me entendió. Fue un momento muy importante para mí. Después de eso empecé a hablar con más personas. Usaba las mismas palabras sencillas. No intentaba sonar inteligente. Solo intentaba hablar desde el corazón. Decía cosas como, no lo sé. ¿Puedes ayudarme? ¿Dónde vives? ¿O qué quieres comer? Son preguntas reales, respuestas reales. Están hechas con palabras pequeñas,
pero construyen un español real. Mi profesora tenía razón. No necesitas palabras grandes. Necesitas palabras útiles. Palabras que la gente usa todos los días. Así que hice una lista de 50. Aprendí a usarlas. Practiqué con mi voz. Me miraba al espejo y hablaba conmigo misma. Decía, «Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Me gusta la pizza. Tengo un perro. Es amable». Frases pequeñas, pero me daban fuerza. Empecé a pensar en español. Dejé de traducir. Solo usaba mis 50 palabras para construir mis pensamientos. Se sentía bien, se sentía simple, se sentía real. Recuerdo que un día estaba sentada en un parque. Un niño corrió hacia mí. Me dijo algo en español. Sonreí y le respondí. Su madre me miró sorprendida. ¿Hablas español?, me preguntó. Yo dije, un poco. Estoy aprendiendo. Ella sonrió y dijo, tu español es bueno. Eso me hizo sentir orgullosa. Había trabajado mucho con mis 50 palabras y ahora ellas estaban trabajando para mí. Quiero que tú sientas lo mismo. Quiero que uses estas palabras todos los días. No esperes, no seas tímido. Dilas en voz alta. Dilas mientras caminas. Dilas antes de dormir. Dilas incluso en tus sueños. Estas palabras se volverán parte de ti. Son pequeñas, pero son fuertes. Con ellas puedes decir casi cualquier cosa. Puedes preguntar, responder, contar, compartir e incluso soñar en español. No necesitas ser perfecto, solo necesitas hablar. Y para hablar necesitas las palabras correctas. Así que, amigo mío, ¿estás listo para empezar? ¿Estás listo para aprender estas 50 palabras? Yo te ayudaré. Te las daré una por una y te contaré historias con ellas. Iremos despacio. Iremos paso a paso. Te mostraré cómo usé cada palabra. Te mostraré cómo tú también puedes usarlas. Verás lo poderosas que son. Te sentirás fuerte. Te sentirás preparado. Hablarás español y te encantará. Empecemos juntos. Solo tú, yo y las palabras más importantes que cambiarán tu español para siempre. Ahora, déjame contarte cómo empecé con las primeras palabras. Tomé un cuaderno pequeño. Escribí estas palabras: yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos, soy, es, son. No son palabras grandes, pero son muy poderosas. Con ellas puedo empezar cualquier frase. Puedo decir, estoy feliz. Eres amable. Él es mi amigo. Ella es profesora. Hace calor. Estamos listos. Ellos están aquí. Así de simple. Estaba construyendo mi primer español real. Repetía estas frases una y otra vez. Cerraba los ojos y las decía sin leer. Las decía por la mañana. Las decía por la noche. Quería que mi boca las sintiera. Quería que mis oídos las escucharan. Quería que mi corazón las creyera. Así que hice un juego conmigo misma. Miraba a las personas en la calle y decía,
Él es alto, ella es rápida, ellos están hablando. Hablaba conmigo misma en español todos los días. No me importaba si la gente me miraba. Estaba aprendiendo, estaba creciendo. Después de una semana, conocía muy bien esas pocas palabras. No las olvidé. Se volvieron parte de mi mente. Entonces añadí más palabras. Añadí palabras como querer, necesitar, ir, venir, conseguir, hacer, tener, saber. Estas palabras me ayudaron a decir lo que siento y lo que hago. Decía, quiero comida. ¿Te gusta el té? Necesitamos ayuda. Ellos van a casa. Ella viene aquí. Él consigue agua. Hago té. Tú haces trabajo. Tenemos libros. Ellos me conocen. Estas palabras son muy útiles. Con ellas puedes hablar de muchas cosas. Empecé a crear pequeñas historias. Decía, quiero ir al parque. Ella viene conmigo. Conseguimos helado. Nos gusta. No es una gran historia. Es muy sencilla, pero es real. Es español. Ahora ya podía hablar de mi día. Decía, me despierto. Voy a la escuela. ¿Cómo? Vuelvo a casa. Hago la tarea. Duermo. Estas frases pequeñas me hacían feliz. Estaba usando mis 50 palabras. No estaba leyendo un gran libro de gramática. No estaba estudiando reglas difíciles. Solo estaba usando las palabras correctas de la manera correcta. Recuerdo que una vez estaba en una tienda y a una mujer se le cayó el bolso. Lo recogí y le dije, aquí tienes, puedes tomarlo. Ella sonrió y dijo, gracias. Yo respondí, de nada. Ese día sentí que podía vivir en español. No necesitaba pensar demasiado, simplemente hablaba. Usaba mis palabras, usaba mi voz, se sentía como magia, pero no era magia, era práctica, era amor, era alegría. Quiero que tú también sientas esta alegría. Quiero que sepas que estas 50 palabras son más que suficientes para empezar. Abren la puerta. Te ayudan a entrar en el mundo del español. Ahora te contaré algunas palabras más. Estas son palabras que te ayudan a preguntar y a responder. Palabras como qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cómo, poder, hacer, hizo, hace. Con estas palabras puedes hablar con la gente, puedes hacer preguntas, puedes empezar una conversación real, puedes decir, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuándo vas? ¿Quién es ese? ¿Por qué estás triste? ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes ayudarme? ¿Te gusta esto? ¿Comiste? ¿Ella canta? Estas preguntas son reales, son importantes. Yo hice muchas preguntas cuando estaba aprendiendo. Le pregunté a mi profesora, a mis amigos e incluso a mí misma. Pregunté, ¿por qué necesito el español? Y me respondí, porque quiero crecer. Pregunté, ¿cómo puedo hablar mejor? Y me respondí, usando las palabras que ya conozco. Estas palabras pequeñas me ayudaron a pensar, me ayudaron a sentir, me ayudaron a hablar.
Solía escribir una pregunta cada día. Luego la respondía con mis palabras sencillas. Decía, ¿qué te gusta? Respuesta, me gusta la música. ¿A dónde vas? Respuesta, voy a la escuela. Esta era mi práctica diaria. Me encantaba. Me hacía fuerte. Me hacía feliz. Después aprendí algunas palabras de tiempo. Palabras como ahora, hoy, ayer, mañana, siempre. Nunca, a veces, antes, después, otra vez. Estas palabras me ayudaron a hablar del tiempo. Decía, ahora estoy cansada. Hoy voy a leer. Ayer vi una serie. Mañana te llamaré. Siempre bebo agua. Nunca como pescado. A veces canto. Duermo antes de cenar. Juego después de la escuela. Lo intentaré otra vez. Estas son frases reales. Son pensamientos reales. Las usaba en mi diario. Escribía sobre mi día. Escribía sobre mis planes. No intentaba escribir como un libro. Solo escribía como yo misma. Usaba mis 50 palabras para decir lo que sentía. Luego añadí algunas palabras ayudantes, como esto, eso, estos, esos, muy, más, todo, cada, algún, ningún, no. Estas palabras me ayudaron a mostrar cosas e ideas. Decía, esto es bueno, ese es mi bolso. Estos son bonitos, esos son viejos. Estoy muy feliz, quiero más comida. Me comí todo el arroz. Cada día camino. No quiero ninguna ayuda. No hay problema. Estas palabras ayudantes hicieron que mi español estuviera completo. Hicieron que mi español fuera claro. ¿Y sabes qué? Todavía forman parte de mis 50 palabras. Sí, son simples, pero valen oro. Amo estas palabras. Las respeto. Me dieron mi voz en español. Me dieron mi corazón en español. Ahora quiero que tú también escribas tus palabras. Toma 10 palabras hoy. Haz 5 frases pequeñas. Dilas en voz alta. Graba tu voz. Escúchala. Siente tus palabras. Mañana añade 10 palabras más. Haz más frases. Crea una pequeña historia. Dila en voz alta. Compártela. Habla con el espejo. Habla con la pared. Habla contigo mismo. Usa tus 50 palabras. Son tu poder. Son tus pasos. Son tus alas. Con ellas puedes volar. Puedes hablar. Puedes vivir en español. Yo lo hice. Tú también puedes. Estoy contigo. Estamos juntos en este camino. Sigamos adelante. Ahora déjame contarte lo que hice después de aprender las primeras 30 palabras. No me detuve. Seguí adelante. Quería saber cómo usar estas palabras de más maneras. Quería hablar no solo de mí, sino también del mundo. Así que aprendí más palabras de acción. Palabras como mirar, escuchar, caminar, correr, comer, beber, leer, escribir, dormir y jugar. Estas palabras son muy útiles. Puedes usarlas para hablar de tu día, de tu vida y de las cosas que haces. Decía, miro el cielo.
escucho música, camino a la escuela, corro en el parque, como arroz, bebo agua, leo libros, escribo una historia, duermo temprano, juego con mi amigo. Estas palabras me ayudaron a hacer mi español real. Empecé a contar historias con ellas. Una historia que recuerdo es esta. Hoy me despierto, como pan, bebo leche, camino a clase, veo a mi profesora, la escucho, escribo en mi cuaderno, hablo con mi amigo, jugamos afuera, comemos el almuerzo, camino a casa, duermo. Esta historia no es grande, pero está llena de vida. Usa acciones reales. Usa palabras simples y me ayuda a hablar. Le conté esto a mi profesora. Ella sonrió y dijo, «Ahora sí estás hablando español». Eso me hizo sentir orgullosa. Me dio esperanza. Quería hacer más. Así que añadí palabras de sentimiento. Añadí palabras como feliz, triste, bueno, malo, cansado, hambriento, enojado, bien, está bien y asustado. Decía, estoy feliz. Ella está triste. Esto es bueno. Eso es malo. Él está cansado. Tengo hambre. Ellos están enojados. Me siento bien. Tú estás bien. El niño tiene miedo. Ahora podía hablar de cómo me siento y de cómo se sienten los demás. Usaba estas palabras cuando escribía en mi diario. Escribía, hoy estoy feliz. Un amigo me dio un regalo. Es un buen día. O escribía, hoy estoy cansada. Hice demasiado trabajo. Quiero dormir. Estas frases pequeñas me ayudaron mucho. Ya no solo estaba usando el español, estaba viviendo en él. Se estaba convirtiendo en mi voz, en mi historia, en mi canción. Estas palabras me hicieron amar el idioma. No me sentía como una estudiante. Me sentía como una persona que habla español. Hablaba más con la gente. Hablaba más conmigo misma. Le hablaba al mundo en español. Escuchaba más. Escuchaba a las personas en el autobús, en la calle, en la televisión. Los oía usar las mismas palabras que yo ya conocía. Eso me daba alegría. Eso me daba luz. Y yo decía, entiendo. Puedo hablar. Puedo hacerlo. Recuerdo que un día fui a una cafetería pequeña. Quería té. El hombre me dijo, ¿qué te gustaría? Yo dije, quiero un té, por favor. Él sonrió y dijo, aquí tienes. Yo respondí, gracias. Esa pequeña conversación me hizo muy feliz. Usé mis palabras. Usé mi poder y conseguí té. Ese día supe que estas 50 palabras eran mi llave, mi libertad, mi nueva voz. Quiero que tú sientas lo mismo. Quiero que salgas y uses tus palabras. Úsalas en la tienda. Úsalas con un amigo. Úsalas en una llamada telefónica. Solo úsalas. Habla con tu voz. No esperes a ser perfecto. No esperes a las reglas de gramática. Habla ahora. Habla simple. Habla fuerte. Una cosa más que hice fue jugar un pequeño juego todos los días. Miraba un objeto en mi casa.
quizás una taza, quizás un libro, quizás una silla. Luego decía 5 frases sobre él, como: esta es una taza. Me gusta esta taza. Es pequeña. Es roja. Bebo de ella. Eso es todo, pero me ayudó a hablar. Lo hice con muchas cosas. Decía: esto es un bolígrafo. Escribo con él. Es negro. Es largo. Lo uso en la escuela. Este juego me ayudó a pensar en español. Hizo que mi mente se moviera más rápido. Hizo que mi boca se volviera más fuerte. Tú también puedes jugar este juego. Solo elige una cosa. Di 5 frases. Usa las palabras que conoces. Hazlo todos los días. Sentirás el cambio. Sentirás el crecimiento. Tu voz se volverá clara. Tu miedo desaparecerá. Empezarás a disfrutar hablar. Empezarás a sonreír cuando hables. Yo lo hice y tú también puedes. Otra cosa que hice fue escuchar mi voz. Usé mi teléfono, abrí la grabadora, hablé 5 frases y luego escuché. Al principio me sentí tímida. Mi voz sonaba extraña, pero después de un tiempo me gustó. Dije: esta es mi voz en español. Es real, es buena. Grabé pequeñas conversaciones. Dije: hola, me llamo Elena. Soy estudiante. Me gusta la música. Tengo un gato. Quiero aprender español. Lo escuché. Arreglé las palabras. Lo dije de nuevo. Esto me ayudó muchísimo. Me dio confianza. Tú también puedes hacerlo. Tu voz es tu mejor profesora. Escúchala. Aprende de ella. Ámala. Háblate a ti mismo. Háblate frente al espejo. Háblalo en tu corazón. Tus palabras son tus amigas. Tus palabras son tu poder. Estas 50 palabras son más que solo palabras. Son tus herramientas, tus pasos, tus alas. Con ellas puedes llegar lejos. Puedes hablar de tu día. Puedes hablar de tus sueños. Puedes hacer preguntas. Puedes dar respuestas. Puedes hablar. Puedes sentir. Puedes volar. Ahora quiero mostrarte cómo usé mis palabras en mi vida real. No solo en casa, no solo en mi habitación, sino afuera, en el mundo. Un día fui a un parque. Había gente caminando, niños jugando, pájaros volando. Miré alrededor y dije: ese niño está corriendo, la niña se está riendo, ella está feliz, juegan juntos. Dije estas palabras suavemente para mí misma. No les estaba hablando a ellos, pero sí estaba hablando en español. Estaba entrenando mi cerebro. Estaba usando las mismas palabras una y otra vez. Dije: es un buen día. El sol está caliente. Quiero sentarme. Estoy cansada ahora. Estas palabras eran fáciles. Estas palabras eran reales. Y yo las estaba usando. Me senté en un banco y miré a un hombre con un perro. Dije: el perro es grande. Es marrón. Parece amable. El hombre está sonriendo. Oh, le gusta el perro. De nuevo eran pensamientos pequeños, pero me ayudaron a crecer. Hice esto todos los días.
Cuando veía algo, decía 5 frases. Usaba las mismas 50 palabras y me ayudaban a hablar, me ayudaban a pensar. Son más que suficientes para decir tu verdad, para contar tu historia y para cambiar tu vida.